Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, que todos canten. Gloria a Dios en las alturas. La paz del Señor en el corazón de todos ustedes. Pues nuevamente aquí nos encontramos al aire para compartir esos momentos de fe en la presencia de Dios con nosotros bajo la forma sacramental de pan. Son momentos para compartir nuestra fe, para crecer en ella, para acercarnos más hacia este misterio de la Eucaristía, conocerlo, valorarlo, amarlo, aceptarlo, todo esto. Y hoy pues seguimos hablando de este hombre San Leonardo de Porto Mauricio. Él nos habla acerca del valor de la celebración eucarística en cuanto a la presencia, por ejemplo, que hay de la sangre redentora, la sangre que ha sido derramada. Esto es un elemento importantísimo para nosotros, que cuando no lo entienden los papás y no lo entienden las mamás, suelen desaprovecharlo para ellos y para sus hijos. Esta es la sangre redentora. Si esta sangre no nos cubre, no quedamos justificados delante de Dios Padre. Nuestro arrepentimiento, nuestro dolor no alcanza como para justificarnos. Lo único que nos justifica delante del Padre Celestial es cuando nosotros somos cubiertos, somos bañados con esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, nosotros no seríamos justificados. Por eso dice San Leonardo, dice, la misma sangre que ha sido derramada por la redención del género humano, de los seres humanos, de todo este linaje, ¿verdad?, es aplicada y se ofrece especialmente en la Santa Misa. No es lo mismo que una persona diga a Dios que le ofrece la sangre de Jesús, que cuando la sangre preciosa de Jesús, viva y verdadera, se hace presente sobre el altar y el sacerdote la toma en sus manos y se la ofrece al Padre. Nunca va a ser lo mismo que una persona solamente dijera, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Eso sí es válido, pero nunca va a tener la misma fuerza que cuando se hace presente físicamente bajo la forma sacramental del vino. Entonces, en la celebración de la Santa Misa es donde se da esto, es donde se da y se hace presente la sangre derramada para justificar a los pecadores, ¿sí? Se hace presente ahí donde estamos los pecadores. Esto es maravilloso, esto es curioso y tenemos que meditarlo y profundizarlo, porque la sangre de Jesús se hace presente, la que fue derramada por ti para que tú la puedas beber. Es tuya, te pertenece, tienes derecho sobre ella, porque Jesús la derramó por amor a ti. Simple y sencillamente por eso, porque Jesús la ha derramado por amor a ti. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Por eso es beberla para actualizar en nosotros esa alianza que tenemos con Dios, en la que nosotros entramos, a esta alianza entramos a través de la gracia del bautismo. Así entramos nosotros y ahora esta gracia la actualizamos nosotros a través de este memorial cuando se celebra la Santa Misa, donde se hace presente, repito, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se celebra el tremendo sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús se hace presente, se hace actual. Y por todos los que asisten con devoción, se actualiza de una manera muy especial en todos los que se hacen presentes en la celebración eucarística, ¿verdad? Dice San Leonardo,
No es esto decir que el sacrificio de la misa borre por sí mismo inmediatamente nuestros pecados de la penitencia, sino que los borra mediatamente. Esto es lo que veíamos en el programa pasado. Por eso él advierte, advierte que si el sacrificio en cuanto que es propiciatorio, ¿qué significa propiciatorio? Propiciatorio significa que es propicio para nosotros, es decir, favorable para nosotros, habla bien de nosotros. Sí, es algo que le agrada a Dios que nosotros le ofrezcamos. Entonces este es un sacrificio propiciatorio. Pero dice San Leonardo, no aprovecha al que se halla en pecado mortal. No lo aprovecha. Para la participación de la Santa Misa, por ejemplo, una persona que va a la Santa Misa y no comulga, ya no cumplió debidamente su precepto de misa dominical, porque el precepto dice misa entera los domingos, y dentro de la misa entera implica la comunión. Por lo tanto, los que no comulgan ya no estuvieron en una Santa Misa completa. Ya no estuvieron. Esto se tiene que saber. Esto nosotros lo tenemos que tratar de ver claro, ¿verdad? Estamos hablando del sacrificio de Cristo, no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso la gente no puede llegar a la hora que le dé su gana. Ni en el kinder pueden llegar a la hora que les dé su gana. Es dolorosísimo ver cuando las personas llegan tarde con sus hijos. Les están diciendo a sus hijos que las cosas de Dios son cosas de segunda, que no hay problema, que puedes llegar tarde al kinder, no, al trabajo, no, a otras cosas, no, pero a misa sí, a misa como si todo se valiera en la Santa Misa, como que Dios aguanta, o sea, no hay problema, Dios aguanta. No, Dios entiende y nos va a juzgar respecto a esto. Entonces, la Santa Misa es el sacrificio propiciatorio, pero dice San Leonardo, no aprovecha al que se halla en pecado mortal. A esta persona le sirve, pero como impetratorio. Impetratorio, esto es cuando ofrecemos a Dios algo que nos justifica. Este es el término, ¿verdad? Entonces, si podemos ofrecer a Dios algo que le agrada y que nos justifica, ya no solamente sea ofrecer algo que Dios quiere, sino que algo que nos está justificando, ¿sí? Y entonces dice San Leonardo, por consiguiente, todos los pecadores debían oír muchas misas a fin de alcanzar más fácilmente la gracia de su conversión y perdón. Fíjense qué curioso. La gracia de la conversión y del perdón vienen en la Santa Misa. Ahí es donde los vamos a encontrar. ¿Por qué vamos a encontrarlos ahí, esta conversión y el perdón? Sencillo, ninguna gracia viene a nosotros sino es a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me puedo ganar ninguna gracia. La gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. Así de que si no podemos ganar nada, tenemos que ir a esta Santa Misa donde se hace presente el sacrificio de Cristo que nos justifica delante del Padre, que nos hace valiosos a los ojos del Padre, porque en ese momento tú vales todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que te hace valioso delante de Dios. Eso es lo que te hace valioso delante de Dios. Y entonces, pero si alguien va a la Santa Misa en pecado, es como ir despreciando el esfuerzo divino por nuestra salvación y santificación, despreciando. Eso es lo que nos pone en riesgo, eso es lo que nos pone en peligro. Así de que dice él, todos los pecadores deberían, para alcanzar la conversión y el perdón. Dice, siguiendo las palabras de San Leonardo, en cuanto a las almas que viven en estado de gracia, la Santa Misa les comunica una fortaleza admirable para perseverar en tan dichoso estado. Fíjense qué cosa tan maravillosa, así de que el que va a la Santa Misa se aumenta su estado de gracia, aumenta. ¿Cómo no se va a aumentar si está entrando al cielo? ¿Dónde está el cielo? El cielo está donde está Dios, y donde está Dios está en la Eucaristía. Entonces el que entra en la Santa Misa debidamente, porque alguien puede entrar a la Santa Misa, pero puede entrar sin intención, con indiferencia, a dormirse, a ignorar las cosas que ahí se celebran, y Dios les respeta.
Dios les respeta, ¿verdad? Pero ya no pueden ganar lo mismo que los que entren conscientes, deseosos de poder compartir esos momentos de fe, de gozar la presencia de Dios con nosotros. Y entonces, por eso dice San Leonardo, que nos comunica una fuerza admirable. Esa fuerza viene precisamente en tanto en la presencia, a estar ahí presentes, en ese momento somos como plantas que son puestas al sol, y en cuanto reciben el sol pueden realizar su fotosíntesis y pueden fortalecerse en la vida. Así somos nosotros, más cuando nosotros recibimos a Jesús en la comunión. Eso, cuando nosotros recibimos a Jesús en la comunión, ya es otro boleto, porque ya es Dios, ya no solamente con nosotros, ya diríamos Dios en nosotros. Dios en nosotros, Dios en mi corazón, Dios en mi vida. Y esto verdaderamente es una obra más grande que la creación misma. Que Dios ¿cómo diríamos? Anonade, es decir, se haga como nada en favor y por amor a nosotros, y que ponga su vida en nosotros, que tú te puedas comer a Dios, que yo me pueda comer a Dios. Eso es la obra más maravillosa. Ese es uno de los portentos que Dios mismo le costaría trabajo superar. Dios mismo es lo más grande. Esto no lo hizo por ningún ángel, no lo hizo por ningún animal, no lo hizo por nadie más que por nosotros, por ti y por mí. Y tenemos que valorar esos esfuerzos divinos. Y por eso tenemos que ir a buscar, así como el bebé busca el pecho de su mamá para alimentarse y tener vida, así nosotros tenemos que buscar el corazón divino para comerlo. Y ese corazón divino está en la Eucaristía. Entonces, así con las ganas que el niño busca de comer, y si no lo encuentra se frustra y llora, así nosotros deberíamos de buscar con insistencia la Eucaristía, ya que es la fuente y el alimento propicio. Sí, es lo que nos justifica delante del Padre, nos embellece si ya estamos en gracia, y nos justifica, ¿verdad?, delante de Él si estamos en pecado. Se ofrece este sacrificio, y al ofrecerle, por ejemplo, el sacerdote por todos los presentes, se ofrece el santo sacrificio, como se ofrece a Dios Padre el sacrificio de su Hijo. Le dice el sacerdote a Dios Padre: mira, te ofrezco el sacrificio de tu Hijo, mira cuánto les ha amado tu Hijo Jesucristo, no los dejes sin una gracia para su conversión, para su salvación. Y cuando Dios Padre ve a su Hijo Jesucristo y se compadece de Él, nos concede las gracias que necesitamos, de la fortaleza, de la sabiduría, o lo que ocupemos nosotros para poder convertirnos e iniciar un camino que nos lleve a la salvación. Vamos a un corte y regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. La palabra tiene poder. La palabra ha construido,
y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Entonces, según San Leonardo, la participación en la Santa Misa, con toda la comunión por supuesto, nos comunica una fortaleza admirable para perseverar en tan dichoso estado. ¿Cuál estado? El del estado de la gracia. ¿Sí? Porque solamente viviendo esta gracia es como nos vamos acercando al cielo. Y dice, continúa San Leonardo, y borra inmediatamente, según la opinión más común, todos los pecados veniales. Efectivamente, cuando uno llega a la celebración de la Santa Misa a tiempo y comienza la parte de la celebración penitencial, y el sacerdote nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, se perdonan en ese momento todos los pecados veniales, a fin de que estemos perfectamente purificados para poder compartir, para poder acercarnos a la mesa y poder recibir a nuestro Señor Jesucristo bajo las forma sacramental del pan y del vino. Entonces, por eso es que se perdonan ahí y se purifica cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, aumenta el estado de gracia, nos purifica de todas las imperfecciones que hubiera, y si nosotros trabajáramos esa gracia de Dios, saldríamos de los pecados. Saldríamos, y lo menciona el mismo San Leonardo porque hace referencia a San Agustín. Dice San Agustín, el que asista con devoción, fíjense, con devoción, no nada más el que asista, no solo el que se haga presente, sino el que se hace presente, participa, la vive, la celebración eucarística, la goza, la trata de entender, trata de sumergirse, si hay cantos, canta, si hay, oraciones, contesta, todas las cosas. No, ¿verdad? Una vez les decía yo a una quinceañera, sí, imagínate, porque estaban ahí todos los padrinos y toda la gente ahí que nada más se habían puesto vestidos bonitos porque iba a haber esa fiesta, ¿verdad? Pero no era la importancia de la Santa Misa, sino como diríamos, lucirse en el salón de baile. Y entonces en la Santa Misa ni participaban, no contestaban. Yo les dije que ustedes están haciendo de la celebración eucarística algo aburridísimo, algo insoportable. El tiempo les va a pasar lentísimo, van a querer salir corriendo de aquí. Si no participan, van a hacer esto aburridísimo. Si ustedes allá, yo les decía a la quinceañera, mira, a ver, diles, el que no comulgue, allá no va a comer. El que no conteste oraciones, allá no va a poder bailar. El que no, a ver, ¿qué fiesta van a tener? No van a tener nada de fiesta, todo el mundo se tendrá que regresar a su casa. Es lo mismo aquí, cuando no se participa, no se gana, se aburre la gente. Por eso si llegáramos con el ánimo de participar, si se prepararan para ser lectores, si se prepararan para participar como se debe participar. Por eso dice San Agustín, el que asista con devoción a la misa, a la Santa Misa, dice este Santo Padre, será fortalecido para no caer en pecado mortal. Claro que si su intención es correcta, porque yo puedo ir a la Santa Misa en pecado y sin la intención de corregirme. ¿Y qué hace la gracia? Respetarme. Eso es lo que hace la gracia. Cuando una mamá lleva a sus hijos a la fuerza y los mete ahí, los chiquillos están con sujetota y ella pellizco y pellizco, pues en realidad no están ganando gran cosa. No están ganando gran cosa, las cosas no se hacen así. No digo yo, déjenlos si no quieren ir, que no vayan. Uy, eso es difícil. Si eso se lo pueden aplicar a la escuela, pues entonces aplíquenlo. Pero verán que nadie aplica en la escuela eso. ¿Quién dice? No, si el niño quiere ir a la escuela, que vaya. Y si no, déjenlo a él. Es libre, él tiene que decidir. No se puede eso.
No se podría, tendríamos unos analfabetos enormes aquí en nuestro país, más de los que tristemente tenemos. Entonces no se puede. Igual en la Santa Misa. En la Santa Misa nosotros somos los que le necesitamos y por eso las mamás deben encontrar los caminos para motivar, para convencer, ¿verdad? Casi que podemos decir, pónganse a negociar con sus hijos. Ustedes tienen en sus manos cosas que sus hijos necesitan, permisos, dinero, qué sé yo, ¿verdad? Quieren un pantalón, quieren una camisa, quieren un vestido para una fiesta. Ustedes tienen en sus manos eso. Tienen que administrarlo adecuadamente, y adecuadamente es de tal manera que a tus hijos les sirva para su salvación lo que tú les vas a dar. Y entonces si ellos quieren algo, tú también les puedes pedir algo. Les estás diciendo, yo les estoy dando y es justo que también yo reciba. Así es de que hay que ir. Esto es para que se asista a la Santa Misa. Y dependiendo del grado de participación, ¿verdad? En las misas se da el grado de permisos, de tiempos, de cosas que se le van a ir facilitando. Porque también tienen que corresponder, pues los hijos. Se le tiene que ir buscando de alguna manera. Entonces, regresando a San Agustín, dice que el que participa con devoción en la Santa Misa será fortalecido para no caer en pecado mortal. Es decir, nos tiene que quitar los vicios, a menos que tú no los quieras soltar, porque la gracia respeta la libertad humana. Pero la Eucaristía no puede estar dentro de mí, la Eucaristía y el vicio. No puede estar. Uno de los dos tiene que salir expulsado, uno de los dos tiene que salir de mí para que el otro pueda prevalecer cuando mi voluntad así lo marca. Y repito, cuando mi voluntad así lo marca. Así de que es importante, ¿verdad? Ver cómo vamos a la Santa Misa, buscarle la manera, ¿verdad? De participación, entrar en el coro, acolitar, qué sé yo, alguna cosa, prestar algún servicio y prestarlo con alegría. No solamente durante la Santa Misa. El templo no es del sacerdote que está ahí, no, porque nosotros estamos de paso, nosotros los sacerdotes. El templo es la casa de tu Padre, es la casa de tu Padre. Por lo tanto, si tú sabes algo, tienes que colaborar en la casa de tu Padre con lo que tú sabes. Sabes hacer, qué sé yo, sabes pintar, bueno, ofrece tu servicio como pintor, ofrece tu servicio, es la casa de tu Padre. Es la casa de tu Padre. Ya el sacerdote, actuando con justicia, podrá ver, a lo mejor una persona se acerca y dice, pues yo quiero ayudarles y quiero trabajar esto gratis. Pero si el sacerdote conoce la familia, conoce las necesidades, pues le puede decir, ¿verdad? Mira, te acepto tu trabajo y que Dios te tome en cuenta. Como si no me hubieras cobrado nada, como si tú hubieras regalado tu trabajo para su gloria. Que Dios te lo tome en cuenta, pero te voy a dar para que tú le des de comer a tu familia. Y así el Señor multiplica, ¿verdad? Ya ve, ustedes lo saben, no hay necesidad de decírselos. Entonces, el que viene hacia la Santa Misa será fortalecido. El que participa ahí, el que se preocupa de la casa de su Padre, imagínense cómo estará con Dios. Nos conviene, pues. No es de que, no, pero ya yo ya le di limosna ahí, ya di mi limosna en la Santa Misa y quieren sacar más dinero. Es posible que haya algunas necesidades extras en la parroquia. Sí, es posible. O que alguien no sepa administrar bien ese dinero. Sí, es posible. Pero aun cuando ese dinero se hiciera un mal uso de él, a ti se te toma en cuenta como si se hubiera aplicado para aquello para lo que tú tuviste intención que se aplicara. De tal manera que no pierden. Se hunde el que administra mal, pero no se hunden ustedes así, haciendo el bien. No se podrían hundir. Entonces, por eso dice San Leonardo, citando a San Agustín, el que asista con devoción a la misa será fortalecido para no caer en pecado mortal. 1, 2. Alcanzará el perdón de todas las faltas leves, estos son los pecados veniales, cometidas anteriormente. Todo esto porque no tendríamos que admirarnos.
Es el sacrificio de Cristo, no estamos hablando de cualquier cosa. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tienen ustedes que enseñar a sus hijos a admirar la obra de Dios en la Eucaristía. Ese momento precioso en el que el Señor se hace presente bajo la forma sacramental de pan y de pronto, de sobre el altar, aunque nosotros solamente alcanzamos a ver un copón y un cáliz, de pronto sobre el altar, como en aquella piedra donde depositaron el cuerpo, se hace presente Jesús. Allí está el cuerpo sacrificado de nuestro Señor Jesucristo, entregado, que ha entregado su vida. Es el cordero degollado. O el cordero sacrificado, ¿verdad? Este es lo que se hace ahí presente en la Santa Misa. Y los niños tienen que saberlo, los jóvenes tienen que saberlo, las personas tienen que saberlo para que esperen ese momento con alegría, para que esperen ese momento con entusiasmo, para que esperen ese momento para entregarse a ese momento, para entregarse. San Gregorio el Grande decía que una pobre mujer mandaba celebrar una misa todos los lunes por el eterno descanso del alma de su marido, que había sido reducido a esclavitud por los bárbaros y que ella pensaba que estaba muerto. Entonces iba y celebraba, mandaba oficiar la Santa Misa, pedía que se ofreciera el santo sacrificio de Cristo en favor de su esposo. Es lo que hacía esta mujer, porque ya lo creía muerto. Y las misas, ella pensaba que estaba muerto, pero resulta que este hombre da su testimonio y resulta que las misas hacían que las cadenas que tenía en las manos y en los pies cayeran durante el tiempo de la celebración del Santo Sacrificio. En ese momento es el tiempo que este hombre tenía para levantarse, para estirarse, para caminar, para moverse. En ese momento él permanecía libre. Él decía, el esclavo permanecía libre. ¿verdad? Y no quedaban en su cuerpo todas esas cadenas, no quedaban en su cuerpo todos esos grilletes, permanecía verdaderamente libre, según él mismo confesó a su mujer después de haber conseguido la libertad. Sí, no, esto no es un cuentito para ver que los niños sientan bonito y todo, estamos hablando de San Gregorio. La iglesia no necesita inventarse cuentitos bonitos de fe. Tiene expresiones preciosísimas de fe de tantísimos que han dado su vida por Cristo. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz, este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de $100 o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos te amaré. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser.
La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Ahora, según este testimonio de San Gregorio el Grande, la Santa Misa liberaba momentáneamente de las cadenas a este hombre. Lo liberaba, al grado que decíamos que se podía levantar, podía caminar, podía estirarse, etcétera, ¿verdad? Podía tener un momentito, el tiempo que duraba la Santa Misa. Si este hombre hubiera sabido que eso es lo que sucedía y por qué sucedía, ¿cuánto tiempo ustedes creen que pediría él las misas? ¿Ustedes creen que buscaría él las misas más cortitas, de media hora, de 20 minutos? Imagínense cuánto desearía que las misas fuesen más largas. Bueno, pues así como según el testimonio de San Gregorio, tenemos que entender que en sus hijos las cadenas pueden caer cuando se empieza a ofrecer la Santa Misa. Las cadenas pueden caer. Las cadenas de vicio del esposo, las cadenas de vicio de la esposa, las cadenas de vicio de los hijos, todas esas cadenas que nos impiden acercarnos a Dios, que nos impiden la unión familiar, que nos impiden amarnos como deberíamos amarnos, corresponderle a Dios como deberíamos de corresponderle, esas cadenas se caen. Quiere decir que esa es una de las protecciones más grandes que las mamás pueden ofrecer a sus hijos. Pero hay personas que ya han ofrecido misas y resulta que sus esposos o sus hijos siguen exactamente igual. Pero es que aquí hay que recordar que la gracia respeta. La gracia respeta. Va a estar actuando, va a estar insistiendo mientras haya personas que se lo soliciten a la misericordia de Dios. Por eso decía Santa Teresita que un pecador no se condena mientras haya quien ore por él, mientras haya quien pida por él. Así de que cuando usted celebra, aunque ellos siguen siendo libres para aceptar o para rechazar la gracia que Dios les está concediendo, aunque son libres para hacerlo, de todos modos, pueden y por su libertad pueden rechazar. Entonces Dios insiste si nosotros también insistimos con Él. Dios insiste si nosotros le insistimos a Él. Esto es importante entonces. Hay mamás que tienen hijos con muchos vicios, con muchos peligros, con dependencias, codependencias, y va a venir la gracia a hacerles la guerra. ¿Por qué creen que cuando una señora se va a la Santa Misa y su viejo llega a la casa y no la encuentra y el enemigo empieza a azotarle en las heridas y se enoja y empieza a pensar mal, ha de andar allá con alguien, quién sabe quién anda buscando, va a andar esto y todo? ¿Y por qué se desesperan cuando están así? Porque está alguien en la Santa Misa orando. Entonces la gracia empieza a entrar y el enemigo de Dios trata de defenderse. Y es cuando se arma una revolución tremenda en la persona. Y si se persevera llevando a esa persona a la presencia de Dios a través del ofrecimiento de la Santa Misa y de las oraciones por esta persona, puede llegar un momento en el que la persona se doblegue ante la gracia de Dios, acepte a Dios y rechace el pecado. Verdadera y definitivamente se puede rechazar el pecado. Mientras esto llega, pues hay que seguir. Acuérdense de Santa Mónica. ¿Cuántos años le llevó a Santa Mónica para la conversión de su hijo San Agustín? ¿Cuántos años? Más de 30 años. De 30 años de insistencia, de oración, de lágrimas delante de Dios, del deseo profundo de conquistar el alma de su hijo para Dios, para que no se perdiera su hijo y para la alegría del corazón de Dios. Y ahí tienen el premio. Ahí tienen el premio a uno de los más grandes santos, un doctor de la Iglesia. Uno de los más grandes santos que la Iglesia ha conocido. Así de que vean lo que puede hacer la celebración. Vean lo que puede hacer el que nosotros tengamos la posibilidad de ofrecerle a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, en favor, en propiciación, ¿verdad? Para ser propicio a esta persona, para alcanzarle la gracia, ¿sí? Para alcanzarle la gracia a esta persona. Esta historia nos es transmitida a través de San Gregorio Magno o San Gregorio el Grande.
nos es transmitida y tenemos que tomarla muy, muy en cuenta en nuestras vidas, aprender de ella y que permanecerán. Es decir, mientras más perseveremos en la oración, en la plegaria, la persona tiene que acostumbrarse a ser libre, tiene que acostumbrarse a estar bien. Cuando llega el momento de gracia, la persona se va a sentir liberada y después se va a volver a sentir oprimida por la fuerza de la debilidad que tiene o de los derechos que el enemigo de Dios adquirió sobre esa persona. Pero luego otra vez viene la oración y viene otra vez la Santa Misa y tiene que soltar, y vienen momentos de libertad hasta que la persona diga: yo quiero estar así ya, yo ya no quiero sentir aquello, ahora me doy cuenta de lo que es el pecado, ahora ya se empieza a dar cuenta de lo que es estar en pecado y de lo que es estar sin la opresión del pecado. Y es cuando la persona puede empezar a girar su vida hacia Dios. Puede empezar a girar su vida hacia Dios. Eso es lo que se pretende, y ese es uno de los grandes frutos de la Santa Misa. Es uno de los grandes frutos de la Santa Misa. Y dice San Gregorio: ahora bien, con cuánta mayor razón debemos creer en la eficacia del divino sacrificio para romper los lazos espirituales, esto es, los pecados veniales, que tienen cautiva nuestra alma y la privan de aquella libertad y de aquel fervor con que obraría si estuviese libre de todo embarazo. ¿Qué es esto? Es lo que hablábamos al principio. La Santa Misa nos limpia de los pecados veniales. Es que una paloma nosotros la podemos tener con un grillete de acero fuerte para que no vuele, pero también puede ser detenida por un hilo dental. No tienen que ser cadenas, no tienen que ser necesariamente pecados graves, como los que dicen: yo no robo, no mato, no le hago daño a nadie. Qué bueno que evitas estas 3 cosas, pero ¿acaso solo hay 3 mandamientos? ¿Que no son 10 los mandamientos? Entonces tenemos que revisar todo lo demás. Además, una imperfección, ya no hablemos de pecados mortales, vamos hablando de imperfecciones, ¿verdad? Ya cuando la persona se acostumbró, aunque no ofende, pero sí dice groserías, sus comentarios le falta caridad, entonces hay imperfecciones ahí. Pues una imperfección te evita la santidad. Una imperfección te evita la santidad. Por eso tenemos que buscar la manera de romper, ¿verdad?, con todo aquello que nos esclaviza, que puede ser una cadena o puede ser un simple hilo dental. Un simple hilo dental. Y una vez que esa cosa se rompe y la persona saborea la libertad, quiere ser libre, saborea lo que es estar sin el pecado, saborea lo que es estar con su familia, saborea lo que es estar en gracia de Dios, y entonces va a poder desear con mayor fuerza estar en gracia. Pero para esto hay que estar ofreciendo la Santa Misa, Hay que pedir al sacerdote que ofrezca a Jesucristo, que se hace presente bajo la forma sacramental de pan. Él, el sacerdote, que es una persona cualificada, consagrada, escogida por Dios para hacer esto en favor tuyo y en favor de tus hijos. Para eso es que somos sacerdotes nosotros. Entonces tú tienes que depositar esas necesidades en las manos del sacerdote, y el sacerdote eleve el sacrificio de Cristo al Padre Celestial. El sacerdote eleve este sacrificio. Ya aquí nosotros tenemos en la parroquia tenemos una cajita siempre en la parte de atrás, antes de que empiece la Santa Misa, hay hojitas y hay unos lápices ahí. Y las personas que por conciencia, ¿verdad? Eso yo le digo a cada quien en su conciencia, los que no tengan dinero y tengan una intención que necesiten que se ofrezca a Dios Padre dentro de la Santa Misa, agarran un papelito, lo apuntan y lo ponen en esa cajita. Cuando empieza la Santa Misa, nos llevamos la cajita y le depositamos a los pies del altar, y se ofrece la Santa Misa por todas esas intenciones. No quedan sueltas, no quedan así nada más, sino que se ofrece, se tiene la intención de ofrecer la misa por todas esas intenciones. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. No solamente los que tienen dinero necesitan esto, también los que no tienen a veces necesitan, y a veces necesitan más. Entonces, ¿por qué no? Vean, nosotros así lo ponemos. Yo les pido a las personas, si tienen, ayúdenos.
No pongan ahí si ustedes tienen para pagar alguna intención, porque con eso pues tenemos estas deudas, les menciono las cosas que tenemos ahí. Además, un porcentaje de las misas que se pagan para que se ofrezca, un porcentaje de ahí se va al obispado. Entonces es también una ayuda para nuestro señor arzobispo, ¿verdad? Entonces, vean cuántas cosas se pueden hacer. Entonces, este sacrificio de la Santa Misa es el que va a romper. Mientras más asistes a la Santa Misa y más deseas a Dios, cada Santa Misa se va rompiendo algo, se va rompiendo algo, se va rompiendo algo. La persona empieza a ser más libre, empieza a saborear, a descubrir lo que es la verdadera libertad, y entonces puede ahora sí optar por la libertad que antes no conocía. Antes solamente se le decía eso es malo, pero no sabía qué es lo que era bueno, no había conocido lo anterior. No había conocido, por eso dice San Leonardo, oh misa preciosa que nos proporciona la libertad de los hijos de Dios y satisface todas las penas debidas por nuestros pecados. Claro, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es lo máximo que nosotros pudimos haber recibido de un Dios que todo lo tiene y que nada necesitaba. Sin embargo, ha querido venir en nuestra ayuda. Ha querido venir a poner a su Hijo en nuestras manos para que tengamos algo para ofrecerle a Él, algo que mueva el corazón divino y propicie una lluvia de bendiciones sobre el pueblo, propicie una lluvia de bendiciones. Tenemos por eso que llegar temprano a la Santa Misa y prepararnos. El que llega corriendo y ya no alcanzó el inicio, ya no alcanzó el acto penitencial, ya no alcanzó las gracias que necesitaba para ser santo. Ni ella, ni él, ni sus hijos. ¿Se imaginan cuánto se puede perder? Vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Trinitarias de María del Monasterio Monte Tabor te invitan a la 21 Jornada de Oración por los Sacerdotes y la Conversión del Mundo. Este lunes 13 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Habrá peregrinación, adoración al Santísimo Sacramento, conferencias marianas con el maestro José González Martínez de Guadalajara, misa a las 12 del mediodía, Santo Rosario, Corona de la Misericordia, y a las 7 de la noche concluirá con un concierto en honor a la Santísima Virgen de Fátima por las Hermanas Trinitarias de María. Asiste con toda tu familia en el Monasterio Monte Tabor, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Informes al 971-1092. Trinitarias de María invita. Quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente en él. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Tal vez alguien piense, si la Santa Misa tiene ese valor y si puede pagar, propiciar, expiar, entonces pues basta con ir a la Santa Misa y que se ofrezca la Santa Misa para que nosotros seamos librados de nuestros pecados, de las consecuencias de nuestros pecados y de todas las faltas. Aquí San Leonardo contesta de una manera impresionante, que se pone uno a temblar, se pone uno a temblar. Voy a hacer lectura de lo que dice San Leonardo. Dice, según eso, me dirás acaso, ¿bastará oír o hacer celebrar una misa para pagar las enormes deudas contraídas
con Dios por tantos pecados como hemos cometido y satisfacer todas las penas por ellos merecidos. Y toda vez que la misa es de precio infinito y por ella se placen, y por ella se te place. Entonces él contesta, aunque la misa es de un precio infinito, debes saber que Dios nuestro Señor no la acepta, sin embargo, sino en una proporción más o menos limitada según las disposiciones, ya del que celebra el sacrificio de la Santa Misa, ya del que lo manda a celebrar, o del que asiste a él. Esto es para ponernos a temblar, porque creen que cuando se ofrece la Santa Misa por un pecador, no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo impacto, no recibe la misma gracia que si lo ofrecieran por un santo. Por eso no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo impacto. Qué cosa tan tremenda esto. Voy a repetir la respuesta. Aunque la misa es de un precio infinito, debe saber que Dios nuestro Señor no la acepta, sin embargo, sino en una proporción más o menos limitada según las disposiciones de tres. Primero, del que celebra el sacrificio. Por eso cuando ustedes mandan decir una Santa Misa con un sacerdote santo, las gracias son más abundantes. Y esto lo vemos, la gente con quien le gusta mandar a celebrar la Santa Misa. Cuando estaba el Padre Pío, todo el mundo quería estar en la misa del Padre Pío y quería que el Padre Pío ofreciera las intenciones que tenían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras mayor es la santidad, mayor es el flujo de gracia de Dios. Porque somos como tubos nosotros por donde desciende la gracia. Entonces, si el tubo está lleno de piedras o está lleno de obstáculos o está lleno de lodo, si está lleno de lodo el agua pasa pero se enturbia, y si está lleno de piedras no pasa la misma cantidad de agua. Algo parecido, como nosotros somos esos tubos por donde va a bajar la gracia de Dios, entonces podemos hacer que la gracia no venga como debe venir. Comentábamos hace unos programas cómo cuando es un peligrazo, ¿verdad? La Iglesia siempre ha pedido que los que van a bautizar sean 4 adultos que respalden la fe y garanticen que ese niño va a crecer en el amor a Dios y en camino a la santidad. Esos 4 son los papás y los padrinos. Pero como los papás, ¿verdad?, tal vez no estén casados por la Iglesia, y entonces, pero pues tienen derecho, y los niños necesitan del bautismo, no estamos seguros de que vayan a vivir, ellos necesitan del bautismo. Pues entonces, cuando esto sucede, los padrinos, la Iglesia pide que sean casados por la Iglesia, y no falta nunca alguien que se quiere hacer el grande, se quiere hacer el astuto, ¿verdad? Y mienten de que cada quien vive por su lado y que viven aparte, pero que se juntaron para ser padrinos, cuando en realidad viven juntos, ¿verdad? Pero querían ser padrinos y mienten en eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando el sacerdote haga la renuncia al pecado, porque es parte de la celebración del bautismo, si no hay renuncia al pecado, no hay bautismo. Entonces se tiene que renunciar al pecado. Y si esta persona, si el sacerdote pregunta, ¿renuncian ustedes al pecado? Y los 4 tienen que contestar en nombre del niño, renuncio. Pero los 4 están en pecado, viven en pecado y están muy a gusto en pecado y ni le piensan buscar para salir del pecado. ¿Qué sucede cuando uno les dice renuncian al pecado y ellos dicen renuncio? Baja un sello que les ponen, ¿verdad?, en la frente, hipócrita, porque es una hipocresía. Es algo que le van a dar cuentas a Dios, porque están mintiendo en algo que es verdaderamente sagrado. Es un sacramento, no estamos jugando a las canicas ahí. Estamos celebrando un sacramento, y los sacramentos, esto es lo que significa la palabra sacramento, sagrado, es algo sagrado. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Los sacramentos también es ese flujo de bendiciones que descenderá a las personas, también puede verse limitado si hay una falta de disposición en la persona. No recibe las mismas gracias la persona que se duerme en la Santa Misa que la persona que
que está atenta ya al servicio en las cosas de Dios, no reciben lo mismo. Por justicia no se puede recibir lo mismo, por justicia. Entonces, si esto es así en los sacramentos, entonces vemos con claridad estas palabras de San Leonardo. Aunque la misa es de un precio infinito, debes saber que nuestro Señor no la acepta. Sin embargo, sino en una proporción más o menos limitada, según las disposiciones, ya del que celebra el sacrificio, ya del que lo manda celebrar, ya del que asiste a él. Entonces, todo va a depender de la fe con la que se celebra, de la fe con la que se recibe. Es lógico, si van a comulgar 3 personas, uno viene en pecado, otro viene distraído y no le importa, comulga por mero costumbre, por una mera costumbre, y una tercera persona sabe que lo que se va a comer en ese momento es a Dios mismo bajo la forma sacramental de pan. ¿Es imposible que los 3 se lleven la misma gracia? Se llevan el mismo Señor, pero no las mismas gracias, porque mientras menos disposición hay, menos ganan. Es más, el que comulgó en pecado, hasta le va a ir peor, más le hubiera valido no comulgar, porque ya está escrito, ¿verdad? El que come el cuerpo de Cristo y beba su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Lo encontramos en San Pablo, ¿verdad? El que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Estas son palabras muy, muy fuertes del apóstol. Entonces, aunque se lo coman el cuerpo de Cristo, no van a recibir esas gracias. Así de que vemos cómo estas palabras durísimas son una realidad. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, tenemos que tener cuidado con lo que celebramos, tenemos que tener cuidado con aquello en lo que participamos. Y entonces dice las enseñanzas de San Leonardo, dice que la aplicación del mérito satisfactorio del sacrificio de la Santa Misa, la mayor o menor extensión se mide por la mayor o menor disposición del que celebra, del que asiste al santo sacrificio o lo manda a celebrar, y aún de la persona por quien se celebra. Depende de qué, de la disposición. Qué importante es. Por eso las personas dicen, es que mi mamá va a misa todos los domingos y no ha cambiado. Es que revisen cuál es la disposición que tiene. Antes de ir a misa se pelea con su viejo, les van gritando a todos los que se les atraviesan en la calle, llegan desesperados, enojados, no quieren darle la paz a su viejo y por eso se van a sentar por otro lado, etcétera. ¿Qué disposición hay ahí? ¿Qué quieren que se alcance allí? ¿Qué quieren que se alcance? Es justo que así sea, se ve justo, se ve necesario. Se ve justo y se ve necesario. Entonces tenemos que empezar a caminar más por este conocimiento. Esto, ¿verdad? Dice San Leonardo, estas palabras, lo que los teólogos nos enseñan formalmente a saber, esto es lo que enseñan, lo que acabábamos de leer, que la aplicación del mérito satisfactorio del sacrificio de la misa, la mayor o menor extensión se mide por la mayor o menor disposición del que celebra, del que asiste, del que manda celebrar y aún de la persona por quien se celebra. Así de que si estamos mandando celebrar la Santa Misa por un ateo, pues va a costar. Santa Mónica le llevó 30 y tantos años, pero San Agustín era uno de las mentes más brillantes que ha habido en la humanidad, no creen que solamente en su tiempo. Ha sido una de las mentes más brillantes, era uno de los hombres más inteligentes y por lo tanto pues había crecido en la soberbia, había caído en la lujuria, había caído y no le soltó la mamá de él, no le soltó y no lo soltó, se negó la mamá de él a soltarlo y ahí lo tienen ahora en los altares. Esperemos que las mamás que están escuchando esto puedan tener la misma fortaleza y la misma fe que Santa Mónica, y si no, háganse devotas de Santa Mónica. Podrían convertir el corazón de sus esposos, de sus hijos, pero depende de cuánto lo dejaron caer, depende de cuántas cosas les permitieron, es lo que ahora van a luchar, dependiendo de lo que les permitieron.
Entonces no le echen la culpa a Dios de que, ay Señor, ¿a quién me mandaste? No te lo mandó, tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste, tú lo escogiste. Entonces hay que aprender de estas cosas y asombrarnos. Entonces revisen la disposición en la que van a ir a la Santa Misa. Por eso cuando uno va a ir a la celebración dominical, tienes que tener preparado un día antes todas las cosas, porque se te van a presentar 1,5 millones de obstáculos que te van a querer quitar la fe, te van a querer quitar la paz, te van a querer hartar, te van a querer hacer que te regreses, etcétera, todo para que no vivas, no tengas una disposición auténtica, y aunque estés ahí presente, no te sirva de gran cosa. Se nos terminó el tiempo, les damos la bendición y le pedimos al Señor nos conceda seguirnos escuchando. El Señor esté con ustedes, y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre aquellas almas de su familia que necesitan más de la conversión, por aquellos hermanos nuestros en el mundo que también necesitan ser tocados por el amor de Dios. Que siempre haya un alma dispuesta a orar por los que no tienen quien ore por ellos. Muchas gracias, buenas noches, y si Dios permite, seguiremos escuchándonos. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita en nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima, y que Dios les bendiga. Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, que todos canten. Gloria a Dios en las alturas. La paz del Señor en el corazón de todos ustedes. Pues nuevamente aquí nos encontramos al aire para compartir estos momentos de fe en la presencia de Dios con nosotros bajo la forma sacramental de pan. Son momentos para compartir nuestra fe, para crecer en ella, para acercarnos más hacia este misterio de la Eucaristía, conocerlo, valorarlo, amarlo, aceptarlo, todo esto. Y hoy pues seguimos hablando de este hombre San Leonardo de Porto Mauricio. Él nos habla acerca del valor de la celebración eucarística en cuanto a la presencia se hace actual y por todos los que asisten con devoción. Se actualiza de una manera muy especial en todos los que se hacen presentes en la celebración eucarística, ¿verdad? Dice San Leonardo: no es esto decir que el sacrificio de la misa borre por sí mismo inmediatamente nuestros pecados de la penitencia, sino que los borra mediatamente. Esto es lo que veíamos en el programa pasado. Por eso él advierte, advierte que si el sacrificio en cuanto que es propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio?
Propiciatorio significa que es propicio para nosotros, es decir, favorable para nosotros, habla bien de nosotros. Sí, es algo que le agrada a Dios que nosotros le ofrezcamos. Entonces este es un sacrificio propiciatorio. Pero dice San Leonardo, no aprovecha al que se halla en pecado mortal. No lo aprovecha. Para la participación de la Santa Misa, por ejemplo, una persona que va a la Santa Misa y no comulga, ya no cumplió debidamente su precepto de misa dominical, porque el precepto dice misa entera los domingos, y dentro de la misa entera implica la comunión. Por lo tanto, los que no comulgan ya no estuvieron en una Santa Misa completa. Ya no estuvieron. Esto se tiene que saber. Esto es una ansia, por ejemplo, que hay de la sangre redentora. La sangre que ha sido derramada. Esto es un elemento importantísimo para nosotros, que cuando no lo entienden los papás y no lo entienden las mamás, suelen desaprovecharlo para ellos y para sus hijos. Esta es la sangre redentora. Si esta sangre no nos cubre, no quedamos justificados delante de Dios Padre. Nuestro arrepentimiento, nuestro dolor no alcanza como para justificarnos. Lo único que nos justifica delante del Padre Celestial es cuando nosotros somos cubiertos, somos bañados con esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, nosotros no seríamos justificados. Por eso dice San Leonardo, dice, la misma sangre que ha sido derramada por la redención del género humano, de los seres humanos, de todo este linaje, ¿verdad?, es aplicada y se ofrece especialmente en la Santa Misa. No es lo mismo que una persona diga a Dios que le ofrece la sangre de Jesús, que cuando la sangre preciosa de Jesús, viva y verdadera, se hace presente sobre el altar y el sacerdote la toma en sus manos y se lo ofrece al Padre. Nunca va a ser lo mismo que una persona solamente dijera, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Eso sí es válido, pero nunca va a tener la misma fuerza que cuando se hace presente físicamente bajo la forma sacramental del vino. Entonces, en la celebración de la Santa Misa es donde se da esto, es donde se da y se hace presente la sangre derramada para justificar a los pecadores, ¿sí? Se hace presente ahí donde estamos los pecadores. Esto es maravilloso, esto es curioso y tenemos que meditarlo y profundizarlo, porque la sangre de Jesús se hace presente, la que fue derramada por ti para que tú la puedas beber. Es tuya, te pertenece, tienes derecho sobre ella, porque Jesús la derramó por amor a ti. Simple y sencillamente por eso, porque Jesús la ha derramado por amor a ti. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Por eso es beberla para actualizar en nosotros esa alianza que tenemos con Dios, en la que nosotros entramos, a esta alianza entramos a través de la gracia del bautismo. Así entramos nosotros y ahora esta gracia la actualizamos nosotros a través de este memorial cuando se celebra la Santa Misa, donde se hace presente, repito, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se celebra el tremendo sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús se hace presente. Esto nosotros lo tenemos que tratar de ver claro, ¿verdad? Estamos hablando del sacrificio de Cristo, no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso la gente no puede llegar a la hora que le dé su gana. Ni en el kinder pueden llegar a la hora que les dé su gana. Es dolorosísimo ver cuando las personas llegan tarde con sus hijos. Les están diciendo a sus hijos que las cosas de Dios son cosas de segunda, que no hay problema, que puedes llegar tarde al kinder, no, al trabajo, no, a otras cosas, no, pero a misa sí, a misa como si todo se valiera en la Santa Misa, como que Dios aguanta, o sea, no hay problema, Dios aguanta. No, Dios entiende y nos va a juzgar respecto a esto. Entonces, la Santa Misa es el sacrificio propiciatorio, pero dice San Leonardo, no aprovecha al que se halla en pecado mortal.
A esta persona le sirve, pero como impetratorio. Impetratorio. Esto es cuando ofrecemos a Dios algo que nos justifica. Este es el término, ¿verdad? Entonces, si podemos ofrecer a Dios algo que le agrada y que nos justifica, ya no solamente sea ofrecer algo que Dios quiere, sino que algo que nos está justificando, ¿sí? Y entonces dice San Leonardo, por consiguiente, todos los pecadores debían oír muchas misas a fin de alcanzar más fácilmente la gracia de su conversión y perdón. Fíjense qué curioso.